¿Qué es el ADN? El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es una molécula polimérica construida por una cadena de nucleótidos. El ADN está organizado en una estructura de doble hélice, dos hebras de moléculas que son paralelas pero tienen sentidos opuestos. El material genético en las células eucariontes se ubica principalmente en el núcleo, pero también está presente en mitocondrias y cloroplastos. Cada nucleótido que constituye el ADN está formado por un grupo fosfato, un carbohidrato pentosa, la desoxirribosa, y una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, guanina o citosina. Las bases nitrogenadas que forman el ADN no tienen un orden específico dentro de su misma hebra, pero en la hebra paralela solo se unen con otra base específica. La adenina se enlaza con la timina y la guanina con la citosina. Entre las dos hebras de ADN, específicamente en los extremos de las bases nitrogenadas, se forman los puentes de hidrógeno, que son enlaces no covalentes que dan estabilidad al polímero. Podríamos decir que actúan como vigas horizontales entre la hebra normal y la hebra retrasada. Si los puentes de hidrógeno son las vigas horizontales, los enlaces fosfodiéster enlazan las bases nitrogenadas de manera vertical, desde el carbono 5 de una base al carbono 3 de la siguiente, y al revés en la hebra opuesta. Sin embargo, la replicación del ADN ocurre en un solo sentido. De ahí surge la célebre frase: el sentido de la vida es 5', 3'. El ADN fue aislado por primera vez por Friedrich Miescher, biólogo suizo, en 1869, mientras estudiaba la composición química de los leucocitos. Descubrió lo que él llamaría nucleína, que posteriormente se llamaría ácido nucleico. Loebus Levene, en los años 20, logró determinar la existencia de ADN y ARN, las cuatro bases nitrogenadas del ADN y su unidad básica, el nucleótido. Junto con otros aportes, como el de Griffith en 1928, Avery en 1944 y Hersey Chase en 1952, se logró determinar que el ADN es la molécula responsable de la herencia. Rosalind Franklin nació el 25 de julio de 1920 en Londres. En 1947, en el Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado, en Francia, aprendió la técnica de difracción de rayos X, en la cual se convertiría en experta a nivel mundial. En 1951, consigue un lugar en King's College, Londres, donde le encargarían el estudio de la estructura del ADN. Pese al panorama machista que vivía dentro de esta institución, donde ninguna mujer alcanzaría el estatus de un hombre, Rosalind consiguió imágenes del ADN con una nitidez que nadie antes había logrado. En 1951 da una charla exponiendo su descubrimiento. A esta charla asistirían Watson y Crick, también interesados en la estructura del ADN, quienes empezaron a conocer el trabajo de Franklin y a utilizar sus datos, en especial la fotografía 51. El certificado de defunción dice: una científica investigadora, soltera, hija de Ellis Arthur Franklin, un banquero. James Watson, un biólogo estadounidense, junto con Francis Crick, un físico y biólogo británico, fueron dos investigadores que se dedicaron a reunir y analizar fragmentos de información de los anteriores aportes, principalmente de Rosalind Franklin y su fotografía 51. El modelo de Watson y Crick propone que la estructura del ADN es una hélice de doble cadena antiparalela, es decir, dos hebras paralelas que forman una hélice y tienen sentido opuesto. Este descubrimiento fue publicado en 1951. En 1962 serían galardonados con un Nobel de Medicina por el descubrimiento de la estructura a doble hélice del ADN. ¿Qué es el genoma? El genoma está entendido actualmente como la suma de todo el material genético de un ser vivo, no solo el que está en el núcleo, sino también el que se encuentra en las mitocondrias y los cloroplastos, si es que estos últimos están presentes. Puede ser ADN o ARN. Contiene todos los genes del ADN, pero ¿qué es un gen? Un gen es un segmento del ADN que codifica una proteína que determina una característica de un ser vivo. Estructuralmente, es una secuencia de nucleótidos que están uno al lado del otro. El genoma contiene la información necesaria para construir, mantener y regular cada una de las características de ese organismo. La mayor parte de este está constituido por ADN. El ADN regulatorio. En el año 2001,
el proyecto del genoma humano descifró la secuencia completa de nuestro ADN, encontrándose que tan solo el 2% del material genético era funcional y por tanto el otro 98% era basura. Hoy en día sabemos que al menos el 80% de este ADN se encarga de activar y desactivar los genes que codifican las proteínas que proporcionan la materia prima para la evolución de nuevas funciones genéticas. Es así como el ADN basura pasó a entenderse como ADN regulatorio, tal como si fuese una caja de herramientas genéticas las cuales regulan la expresión de nuestros genes. Si comparamos el material genético con una biblioteca, la biblioteca como tal sería la totalidad del ADN, mientras que los genes serían los libros, en los que hay palabras, que serían los nucleótidos que componen el ADN. Todos los libros estarían guardados con candado, y las células contarían con las llaves para acceder exclusivamente a los libros que corresponden a su rol dentro del organismo. Al igual como ocurre en la realidad, donde todas las células tienen todo el material genético, pero solo pueden acceder a los segmentos que les corresponden. ¿Qué es la secuenciación del genoma? La secuenciación del genoma es un proceso científico realizado mediante una técnica en el laboratorio, que determina la secuencia de un gen o parte reguladora en el genoma de un organismo. De esta manera, se secuencian todos los cromosomas de un organismo con ADN, mitocondrias y cloroplastos en organismos vegetales. La técnica empleada en la actualidad para la secuenciación del material genético es una modificación de la desarrollada en los años 70 por Frederick Sanger y otros colaboradores, conocida como el método de los terminadores de cadena. Esta técnica se basa en el empleo de una enzima, ADN polimerasa, cuya actividad principal es la de extender una cadena de ADN, polimerizando nucleótidos en uno de sus extremos. Ahora hablaremos de la paradoja del valor C. Pero primero, ¿qué es el valor C? Es resumidamente la cantidad de ADN que existe en un solo cromosoma. En el caso de los humanos, poseemos 23 cromosomas haploides. Esta paradoja ocurre ya que no todo el ADN es codificante. En los humanos, el ADN codificante corresponde solo al 6%. A partir de esto, podemos resumir la paradoja del valor C en 3 puntos. 1. Los organismos complejos no tienen necesariamente más ADN que un organismo simple. Esto es, la cantidad de ADN no parece estar relacionada con el número de genes. Este es el punto más importante, ya que elimina el mito de la relación entre cantidad de ADN y complejidad. Incluso, muchos vegetales poseen más ADN que nosotros los humanos. 2. Cualquier genoma puede tener más ADN que el necesario. Y 3. Algunas especies cercanas pueden mostrar cantidades de ADN divergentes. Por ejemplo, los mamíferos suelen tener entre 10 elevado a 9 y 10 elevado a 10 pares de bases. Los bonobos son pequeños primates que habitan una pequeña región del Congo y son conocidos por crear estructuras sociales complejas basadas en el juego y en el sexo. Hace poco se terminó de secuenciar el ADN de una hembra llamada Leipzig. Los bonobos se separaron de los humanos hace 6 millones de años y poseen una similitud genómica con los humanos de aproximadamente 99,3%. A través de estos descubrimientos se pueden realizar profundos estudios evolutivos comparando los genomas de los 5 homínidos existentes hoy. También se pueden realizar estudios patológicos e inmunológicos observando cómo se comportan los bonobos a ciertas condiciones. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards south.